hace unos minutos por Instagram con Natalia de la página Dios con Nosotros, compartiendo también con Joel Marín La Versa, mejor conocido como Chiclo, en el mundo artístico como tal. Estuvimos compartiendo, ¿verdad?, nuestros testimonios, nuestros encuentros con el Señor y demás. Y verdaderamente que fue de gran bendición, porque no solamente nos pudimos dar cuenta, ¿cómo puedo decirlo? Okay, no solamente nos pudimos dar cuenta de nuestra dependencia de Dios, sino de cuán grande es Él cuando nosotros confiamos plenamente en Él. Por ejemplo, por eso el tema, confiando en medio de leones, confiado en medio de leones. ¿Cuáles son los leones? Pueden ser tus finanzas, los leones puede ser una tipología de problemas matrimoniales, problemas con tus hijos, problemas laborales, etcétera, you name it. O sea, los leones se quiere decir sí como una tipología también de esos hábitos que te impiden en muchas ocasiones llegar a Cristo. No porque el Señor no quiera, sino porque nosotros mismos nos cohibimos. Hace poco estuve, para ser exacto, el miércoles pasado, estuve predicando en mi iglesia sobre esto, sobre cómo nos cohibimos de venir a los pies de Cristo en muchas ocasiones, por situaciones personales que estemos pasando, etcétera. Quiero leer rápido para entrar en contexto del libro de Daniel 6, donde nos habla específicamente del foso de los leones. Ahí entro en el tema que quiero traer. Y es cuando dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. O sea, los sátrapas eran como personas encargadas de ciertas regiones, etcétera, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, Daniel era uno de esos gobernantes que Dios puso ahí. Ahí vemos el favor de Dios sobre Daniel. Y luego de esto, a lo largo, para no hacerlo tan... a lo largo del capítulo vemos como el favor de Dios sobre Daniel trae ciertas consecuencias. ¿Cuáles eran? Envidia, obviamente. Envidia, avaricia. Vemos cómo trae estos malos deseos de las personas hacia ti, etcétera. Estos también pueden ser tus leones. Cuando las personas comienzan a hablar calumnias de ti, o comienzan a buscar cómo hacerte daño para que tú caigas, o para que simplemente decaigas en tu fe hacia el Señor. Porque yo he escuchado personas que a veces dicen: es imposible tú perder tu fe. It ain't. No lo es si no conoces verdaderamente a Cristo. Ya cuando conoces verdaderamente a Cristo, ahí sí yo puedo decir que es imposible perder tu fe. Puede que tengas un momento de desaliento, sí, vas a tener momentos de desaliento. La palabra dice: el mundo tendré aflicción, mas confía en mí, porque yo he vencido el mundo. O sea, vas a tener momentos de desaliento, vas a tener momentos de decaída, momentos en los cuales te vas a sentir tan afligido que vas a querer tirar la toalla, o sea, vas a querer rendirte. Pero confía en el Señor, porque a última hora, aun cuando te veas en medio, casi frente a frente con la muerte, no literalmente necesariamente, después entro en contexto de lo que quiero decir, por tu confianza en Dios, Dios se puede glorificar en tu vida y hacer grandes cosas a través y en ti. Un ejemplo, vemos como Daniel, debido al favor que él tenía ante el rey, los sátrapas y los otros dos gobernantes se pusieron contra Daniel a hablar blasfemias, mentiras contra Daniel. O sea, comenzaron a difamar en contra de Daniel hacia el rey. Y pues el rey y ellos, en pocas palabras, le hicieron lo que en Puerto Rico llamamos la camita al rey, porque fue que lo hicieron firmar una orden
de Persia, la cual no podía ser revocada, pero la orden que el rey firmó o dictó era la sentencia que ellos tenían para Daniel, porque ellos sabían lo íntegro que era Daniel por los años que llevaba ya trabajando en el gobierno. Para este entonces ya Daniel tiene aproximadamente 82 años de edad. Ellos conocen la integridad de Daniel con Dios. Este edicto que ellos le hacen firmar a rey era el edicto que iba a prácticamente sentenciar a Daniel. Y cuando Daniel se enteró de esto, él lo que hizo fue algo muy sorprendente. Y es que él se arrodillaba a orar 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes, dice el versículo 10. O sea, en su peor momento, él lo que hizo fue buscar al Señor. Y es lo que yo te exhorto a ti en hacer. Aunque estés en tu peor momento, búscale. Porque a veces nosotros en nuestro peor momento lo que hacemos es que nos alejamos de Él. Lo alejamos, entregamos todo, porque nos sentimos sin fuerza, porque nos sentimos indignos, porque nos sentimos totalmente decaídos. Y le entregamos literalmente todo al enemigo. Nos quitamos, como decimos aquí en Puerto Rico. O sea, confía en el Señor, aún en ese peor momento. Aunque tengas que buscar, aunque te sientas incapaz de hacer una oración, o que te sientes incapaz, busca a alguien que te ayude a orar. Yo tuve que hacer eso. Yo tuve que buscar a alguien que en muchos momentos que me ayudara a orar, porque yo no tenía en mí la fuerza para hacerlo por mí mismo. Pero esa ayuda me ayudó, valga la redundancia, a poder orar y acercarme a Dios. Y lo bonito de la palabra es que Él dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Quiero extraer de aquí rápido parte de una nota. ¿Dónde está? Míralo aquí. Ya. A veces nos sentimos que por nuestro pasado nos sentimos súper mal. Nos sentimos que no somos merecedores. Pero la palabra dice en el Salmo 51, versículo 17. Voy a leer de 3 versiones distintas. Esto yo lo leí en la prédica que tuve el miércoles pasado, pero quiero repetirlo porque entra en contexto con lo que quiero hablar. Y es que Él siempre está cercano cuando lo necesitas y le clamas. Nosotros mismos nos cohibimos de acercarnos a Él, mas su palabra nos dice: al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciará. Eso es de la Biblia de las Américas, NTV o Nueva Traducción Viviente. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y la que me encantó, Dios habla hoy: tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. ¿Cuántas veces tú no te has sentido con tu corazón hecho pedazos? Literal. ¿Cuántas veces no te has sentido con tu corazón hecho pedazos por tu pasado, presente, cosas que hayas hecho reciente, o por situaciones como pérdidas familiares o de un ser querido, y te sientes hecho pedazos por una ruptura de alguna relación, alguna pérdida de algún familiar muy cercano, pérdida financiera, laboral, diferentes cosas que nos pueden llevar a sentirnos así, con un corazón hecho pedazos. Él nunca rechaza un corazón hecho pedazos, establecido por su palabra. Cuando nosotros venimos ante Dios con honestidad, sinceridad, Él no te va a rechazar. Y por eso es que te exhorto en esta noche a que le busque en todo momento, a que le busque independientemente de cómo te sientas o lo que estés pasando, porque Él no te va a rechazar. Tu conciencia te dirá muchas cosas. Tu conciencia te va a decir: eres un inmerecedor, Dios no te escucha. A veces nos hacemos esas preguntas. O sea, yo mismo me he hecho esa pregunta: Dios ya a mí no me escucha, ya Él no me quiere, ya Él no me ama, ya Él no me nada.
Pero eso es mentira del mismo infierno. La palabra dice que el diablo es padre de toda mentira. Y esto es algo que va en contra de la naturaleza de Dios con nosotros, sus hijos. Por lo cual te exhorto en esta noche en buscarle. Y que confíes en Él en medio de los leones. Los leones tuyos pueden ser, como dije al principio, pueden ser tus finanzas. Tus leones pueden ser tus compañeros de trabajo. Tus leones, tus compañeros de estudio. Tus leones, tu propia familia. Tus leones, hasta tu propia iglesia. Tus leones, tu salud. Pero ¿sabes qué? Cuando David fue lanzado al foso de los leones, fue lanzado con toda la intención de que estos leones acabaran con David. Mas Dios cerró la boca de los leones, y vemos cuando David lo dice en el versículo 22, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque delante de él fui hallado inocente. O sea, Dios le cerró la boca a los leones, y según Dios le cierra la boca a los leones, así mismo le cierra la boca a aquellos que tiran una palabra en contra tuya, si confías en Él. Aquellos que difaman en contra tuya, aquellos que tienen planes en contra tuya, confía en Dios. Porque ¿sabes qué? Los salmos dice que a la larga serán cortados todo el que difama en contra de ti. Porque no solamente difama en contra de ti, sino en contra de Dios, porque tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Si difaman contra ti, difaman contra Él. Si difaman contra ti, difaman contra su Hijo. Ten mucho cuidado de lo que tú hablas, de cualquier ministro, de cualquier maestro de la palabra, de cualquier persona. Porque no solamente lo ofendes a Él, ofendes a Dios. Y dice la palabra también que, ¿y por qué ocurrió esto? Porque Dios salvó a Daniel. En el versículo 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Por la confianza que Daniel tuvo en Dios, Dios lo libró de los leones, de que los devoraran y se lo desayunaran prácticamente. Dios lo libró de eso. Y así Dios te puede librar a ti de muchas situaciones, si tan solo confías en Él y le entregas el control de tu vida. Ahorita en el live que hacía por Instagram hablaba sobre esto, sobre entregarle el control de nuestra vida al Señor. De hacerlo eso, nuestro Señor, quien maneje y controle nuestra vida. Yo no quiero ser controlado por nadie. No es que Él te va a controlar como un robot, no. Es que Él va a estar ahí contigo a la par, diciéndote y hablándote a través del Espíritu Santo por dónde debes y no debes andar, decisiones que debes y no debes tomar. Ahora, tú tienes libre albedrío de hacer lo que tú quieres. O sea, toma una decisión que va en contra de lo que Dios te dijo, no le eches la culpa a Él. No le eches la culpa a Él. Dios te ama y mucho. Y Él te quiere librar de los leones. Él te quiere librar de los leones. Pero debes confiar en Él y buscarle, porque Daniel le buscó en oración, en un momento en el cual él sabía lo que le iba a pasar. O sea, sí, gracias por decir sí el llamado del Señor y hablar de su palabra siempre. Amén. O sea, el Señor, si hay algo que siempre nos muestra a través de su palabra, es que cada vez que alguien le clama o le busca, Él responde. Vemos múltiples ejemplos en la palabra de cómo Él responde al llamado de sus hijos. Y por eso quise poner el de Daniel.
porque aún en ese momento en el cual él estaba en una avanzada edad, aproximadamente 82 años, él seguía confiando en Dios. Aun cuando él sabía que los leones se lo podían desayunar y hacerlo canto, como le hicieron a los que le acusaron, que solo leeremos ahora adelante, él siguió confiando en Dios, no dudó. Vemos que dice después, entonces Darío, en el versículo 24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, todos sus huesos. De esa misma manera, yo creo fervientemente que Dios quiebra todo aquello que te está haciendo daño en tu vida. Y no estoy hablando aquí en cuestión de evangelio de la prosperidad, ni nada por el estilo, ni nueva era, no. Estoy hablando en cuestión de fe. Esto es un asunto de fe, de creer y confiar en el foso de los leones, confiar en Dios. Como dije ahorita, para el foso de los leones hay muchas tipologías. Tú ponle la tuya. Y algo que me encanta del versículo 27 que dice, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Esto lo dijo el rey Darío en un escrito que él hizo luego de estos eventos. O sea, el mismo rey, un rey politeísta, o sea, que creía en múltiples dioses, terminó dándole la gloria a Dios, porque vio cómo es ese Dios grande y maravilloso que nosotros tenemos. Libertó a Daniel de una muerte casi segura. Digo casi porque no llegó a ocurrir. Porque Dios lo protegió y avergonzó a sus acusadores, y lamentablemente pagaron las consecuencias por hacer falsas acusaciones en contra de Daniel. Que Dios te bendiga. Comparte esto para que sea de bendición para otros, así como lo ha sido y sé que lo seguirá haciendo para ti.